Bueno, ante todo, muy agradecido de estar aquí y conversar, porque más que una ponencia me gustaría pues, que esto sea una conversación, porque en realidad el tema que se aborda nos incumbe a todos. Estas conferencias, estas ponencias que hemos dado, es para que ustedes, básicamente, aquí entiendan algo que muchas veces pasa desapercibido. En realidad, cuando hablamos de patrimonio cultural, cuando hablamos de huacas, cuando hablamos de los geoglifos o petroglifos que existen acá en San Juan de Lurigancho, entre otros elementos culturales, no solamente estamos hablando del pasado, porque esto es lo que generalmente se piensa y superficialmente parece ser que solamente incumbe al pasado, pero en realidad eh, todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural tiene que ver bastante con el presente y con nuestro futuro. Siguiente, por favor. Bueno, en principio, las preguntas clave. ¿Por qué conservar los objetos culturales del pasado? ¿Y solo porque tienen 1000 años? ¿Solo porque es antiguo o es bonito? Ustedes saben que a veces muchas personas piensan, el patrimonio cultural hay que cuidarlo porque es antiguo, porque es monumental y eso es suficiente. En realidad, si bien es cierto que es muy importante que haya un soporte material, sin embargo, la importancia del patrimonio cultural tiene que ver con algo más allá de que sea bonito, de que sea ostentoso o que sea antiguo. Eso en realidad son características, podemos llamarle superficiales en sí, ya que en realidad el patrimonio cultural tiene una serie de características mucho más profundas que pueden contribuir a nuestras vidas en el ahora. Siguiente. En principio, pensar en conservar los objetos culturales del pasado solo porque son antiguos o bonitos es tener mentalidad de coleccionista. Sí, así, si ustedes creen de que tal huaca debe ser conservada solo porque tiene 1000 años o porque solo porque es bonita, no, ese es coleccionismo. No. Si nosotros queremos ser defensores del patrimonio, patrimonialistas, realmente nuestra mirada al pasado, a los objetos culturales del pasado, debe ser distinta, debe ser diferente. El siguiente, por favor. El siguiente. En principio, los objetos culturales del pasado nos pueden enseñar muchas cosas. No son útiles ahora. Sí, eso a veces el sentido común se va por otro lado, ¿no? Oye, ¿y cómo puede serme útil la huaca angomarca? ¿Cómo puede ser útil estudiar los geoglifos o los petroglifos que se encuentran allá en Jicamarca? ¿Cómo puede ser útil comprender, estudiar este patrimonio cultural que pues pasó, que fue hace 500 o 1000 años? Inclusive de repente va a haber gente que dice, oye, yo tengo ahorita una necesidad de vivienda, yo prefiero poner mi casa encima de esta huaca porque la huaca ya pasó, los que hicieron esto se murieron hace tiempo, yo estoy vivo, yo tengo una necesidad ahorita y quiero vivir aquí. Bueno, en realidad yo les puedo decir de que sí hay una razón y hay un propósito de por qué conservar estos monumentos arqueológicos y por qué difundir su valor. Y es más, es necesario hacer eso, es una tarea pendiente, es una tarea importantísima. Y estoy diciendo que en principio nos ayudan a vivir mejor, así, nos proporcionan algo, nos proporcionan un conocimiento, nos proporcionan diversidad de cosas, que si solamente vemos el patrimonio cultural porque es bonito, antiguo, no lo vamos a ver. Es como un velo que no nos permite ver la profundidad de esto. Ahí es donde justamente nosotros vemos que es un diálogo entre tiempos. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Y esto es interesante, en realidad, presente y pasado dialogan. No es que el presente vea hacia el pasado simplemente
y tengo una mirada, digamos, apática. No, el presente tiene una serie de necesidades. La gente de ahora tiene diversidad de estas necesidades y en la mirada al pasado, para que éste sea valorado, para que éste sea visto con una mirada, digamos, que nos sea útil, porque la historia tiene una utilidad, tiene que cumplir una función, tiene que cumplir un papel en el presente. Y cada sociedad en su tiempo le da una función determinada a ese pasado. Entonces, es un diálogo, ¿no? El pasado no está muerto, en realidad, el pasado sigue vivo. El pasado sigue vivo con nosotros y eso hace de que haya una riqueza, un diálogo muy interesante de ambos tiempos, que al final deriva en el futuro, en una visión hacia lo que queremos ser y hacer. Siguiente. En principio, ver hacia el pasado es saber quiénes hemos sido, ¿no? Quiénes fueron nuestros antepasados, quiénes estuvieron aquí. Por otro lado, quiénes somos. Y el futuro es hacia dónde vamos. A ver, en principio, hay que entender algo. Nosotros, como ya lo dijo acá uno de los ponentes, el geógrafo, nosotros, en su gran mayoría, somos descendientes de inmigrantes, en primera o segunda generación. Entonces, nosotros tenemos un pasado, nuestras familias tienen un pasado provincial. Entonces, nosotros somos descendientes de los diversos pueblos que están en las diferentes regiones del Perú, sean costas y selva, y que todos hemos concluido en San Juan de Lurigancho. Entonces, por eso es que San Juan de Lurigancho es diverso. Inclusive, como el poeta del mundo Juan Algarza dice, San Juan de Lurigancho es el distrito de todas las sangres. Estamos acá en todos lados. Entonces, sin embargo, podemos ver, pues, que ha habido una migración y en el presente tenemos esta riqueza, este bagaje cultural riquísimo, ¿no? Que muchas veces, porque hay un discurso de poder que va en contra de esto, dicen, no, todos esos conocimientos, todo este bagaje cultural no vale, pero en realidad eso no es cierto. Si entendemos cuál es nuestro pasado para entender nuestro presente, podemos dirigir la mirada hacia el futuro, dar una visión de qué es lo que queremos hacer y qué queremos ser. En este caso, como pobladores de San Juan de Lurigancho. Siguiente, por favor. Entonces, hay que entender algo. Las poblaciones prehispánicas locales, ¿no?, en la antigüedad, si nosotros estudiamos, como se ha hecho, como lo ha hecho la arqueología desde hace ya un tiempo atrás, podemos entender que las sociedades que vivían acá, lejos de ser atrasadas, como un discurso de poder dice, era todo lo contrario. Tenían un excelente manejo de su territorio, que también les costó, por cierto, al principio ellos inclusive sufrieron también desbordes, huaicos y todo, pero aprendieron y empezaron a entender su territorio, empezaron a comprender dónde podían vivir bien, sin problemas, y dónde no debían construir. Empezaron a entender que tenían un medio ambiente en el cual tenían que vivir de manera equilibrada, porque era su sustento, y la consideraban sagrada. Entonces, por ejemplo, se tenía de que ellos, por ejemplo, convirtieron parte de la quebrada Canto Grande en un valle fértil. Ese valle fértil duró hasta los años 70. Ahora ya no existe porque todo está lleno de casas, pero eso existió. El valle fértil artificial, hecho por la mano del hombre que vivió en el valle de Lurigancho, en la quebrada Canto Grande, fue un proceso de miles de años y llegaba hasta la Avenida del Sol aproximadamente. Luego todo esto ya era la zona desértica de las Pampas de Canto Grande. Entonces, convirtieron un lugar desértico por naturaleza en un lugar total, absolutamente fértil. Y esto los proveyó. Hicieron canales de regadío, los cuales pudieron ser parte del sustento de ellos diario. Inclusive acá quiero una foto, ahí está, qué hicieron ellos y lo que duró, esto es fotografías de los años 60. Así era la parte baja de San Juan de Lurigancho. No sé si ustedes pueden ver ahí. Este es el Cerro San Cristóbal. Esto es lo que ahora es el bosque, el bosque, y hay una
parte que todavía sigue siendo hermoso, aunque está ya amurallado, todo asfixiado, todo esto era. Y todo esto sería parte de Tres Compuertas, Zárate, Caja de Agua, Chacarilla. Esa fue la herencia, fue el patrimonio cultural que nos legaron los Ruricanchos y sus pueblos anteriores a estos, que por miles de años hicieron de un desierto un lugar total y absolutamente verde. Lastimosamente, las autoridades, los hacendados de la época, por querer vender cada vez más terreno, no les importó y simplemente destruyeron los canales. Ahora, acá quiero ver algo. Oigan, ¿y cómo esos canales nos hubieran podido servir en el presente, en el ahora? ¿Ven cómo esto es tan importante? Ustedes saben que San Juan de Lurigancho es el distrito con mayor problemática de áreas verdes. Si no mal me equivoco, somos el distrito con la menor cantidad de metros por área verde por persona, por habitante. Si se hubieran conservado esos canales de regadío, junto con la urbanización, tendríamos parques y jardines y áreas verdes amplias, ahora, de manera gratuita, sin pagar ni solo zonas de amparo. ¿Por qué? Porque el agua de los canales lo hubiera regado. Y tener mayor cantidad de áreas verdes, ¿qué significa? Más aire puro, muy bien, mayor bienestar. De repente estás estresado, sales al parque y te relajas. Y no un parque chiquito, estamos hablando de hectáreas, que muy bien pudo servir si a alguien se le hubiera ocurrido que esto es importante en su momento. Entonces, miren cómo esos canales de regadío que se dieron hace miles de años hubieran podido servir para el bienestar de la obra. Mayor aire puro, menos estrés, más áreas verdes, menos contaminación, mejor capacidad respiratoria. Siguiente, por favor. Por otro lado, quiero hablar un poco del historiador Jacques Polon, que nos dice, ¿podrían los vecinos, ¿no?, reconocerse en la historia de San Juan de Lurigancho? Es la historia de San Juan de Lurigancho a través de los siglos de historia. El pasado de sus habitantes no sería más bien por un lado el de su tierra de origen, puesto que la población está constituida por migrantes, y por otro lado de la urbanización, el nacimiento de sus barrios y la generación de sus luchas y aspiraciones reivindicacionistas. A ver, voy a interpretar. El Poloni lo que nos quiere decir es justamente algo muy importante. Nosotros no somos descendientes directos de la gente que hizo esos canales de regadío. Nosotros somos descendientes directos de la gente que hizo Huacamangomarca, Huacacanto Chico o las líneas de Canto Grande. Nosotros, nuestros ancestros están en provincia. Entonces, ¿por qué yo tengo que preservar, conservar un objeto cultural que no lo hicieron mis ancestros directos? Siguiente. Y justamente, el mismo Jacques Poloni, del cual tomo la frase ahí, es tender puentes. Eso es muy importante. A ver, en principio, nosotros, es cierto, no somos descendientes directos de la gente que hizo los canales de regadío o los Ruricanchos, pero hay algo muy interesante. Los Ruricanchos y toda esta gente que estuvo 1000 años aquí y que hizo todo lo que lastimosamente mucho desaparecido, y nuestros ancestros en provincia tienen un origen común. Hay un puente entre ellos y nosotros. Sí, y es que tenemos el mismo origen. ¿Cuál es ese? En principio, miren, la función social del patrimonio cultural debe enfocarse no solamente en necesidades materiales, sino también en necesidades en cuanto a la conformación de identidad, ciudadanía, conciudadanía y autoestima social. ¿Cuántas veces hay gente que no quiere hablar el idioma originario que trae de su provincia de origen? Lima es la ciudad con mayor cantidad de quechohablantes de todo el Perú. Y yo he estado en Huamanga, y en Huamanga, por ejemplo, tú escuchas a las personas hablar quechua en la ciudad. Lima tiene más quechohablantes que Huamanga, pero yo no escucho a la gente hablar quechua en la calle. Es muy raro. Hay una vergüenza ahí atrás. Entonces, el patrimonio cultural puede servir para contrarrestar eso. ¿Se dan cuenta?
Es solamente algo pasado, es algo que está en el presente. Luego es entender que somos una comunidad. La historia de San Juan de Lurigancho no está a la margen de la historia del Perú. San Juan de Lurigancho es un distrito de migrantes con sus propias historias, historias que tienen un punto en común con la historia de los antiguos moradores del Valle de Lurigancho. Sí, es el punto en común nuevamente. Nosotros, ahora en el presente, con nuestro bagaje cultural provinciano, y los Lurigancho en el pasado, y los demás pueblos anteriores a ellos acá en el Valle de Lurigancho, tenemos un punto en común. Siguiente. Saltó ahí. Ahora, ¿cuál es ese punto en común? Ese punto en común es la cultura andina y amazónica. Esta cultura andina y amazónica es la que nos da un origen a todos nosotros. Seamos de norte, centro, sur, de costa, sierra, selva, hay una lógica cultural común. Y esta lógica cultural común, a pesar de las diferencias regionales, nos da un punto relacional. Y eso es lo que debemos entender. Conocer el patrimonio cultural de San Juan de Lurigancho es también conocer el patrimonio de todos nosotros. ¿Por qué? Porque al final estamos relacionados. Conocer cómo el hombre prehispánico del Valle de Lurigancho realizó las diversas cosas que hizo, también es conocer cómo los hombres de otras regiones del Perú y de los Andes en general hicieron cosas similares. Conservamos ciertas cosas, la comida, por ejemplo, el cuy y la chicha de fora, a pesar de ser de las diferentes provincias del Perú, tenemos eso en común y los antiguos habitantes de acá también comían eso. Luego tenemos también que similares plantas medicinales, que los tenían en el pasado, también nosotros, muchos de nuestras abuelitas también curan con esas mismas plantas medicinales. Entonces, de eso se trata. Ver de que si bien es cierto nosotros no somos descendientes directos de la gente que hizo todo lo que hay acá, sin embargo, la relación, el punto en común que nos hace a todos relacionados, que nos relaciona a todos, está en esta cultura andina de Amazon, que está en nosotros. Nosotros somos descendientes, aunque bautizados, de esta gente. Y también está en nuestra cultura. Nuestras familias provincianas tienen todavía parte de ese bagaje cultural. Entonces, eso nos forma como una comunidad. Somos peruanos, tenemos diferentes orígenes, pero estamos relacionados y por lo tanto el racismo y la discriminación entre nosotros no tiene sentido, porque al final todos estamos hermanados. Entonces, como pueden ver, el patrimonio cultural tiene una importancia. Uno, porque nos permite tener un conocimiento, una sabiduría que esta gente dejó, que podemos utilizarlo en nuestro bienestar. Ya les mencioné, por ejemplo, los antiguos canales del Caribe. Y es más, inclusive en cuestiones de habilitación urbana, ellos sabían dónde podían vivir y dónde no, y dónde un hueco, un derrumbe no podía tapar sus viviendas. Ellos lo conocían, porque nosotros hemos ignorado ese conocimiento. Si lo tomáramos, pudiéramos haber tomado las previsiones del caso. Y otro es la cuestión de la comunidad, de la relación. Porque al final, el patrimonio cultural de San Juan de Lurigancho nos enseña de que todos estamos relacionados, todos estamos hermanados y que todos pertenecemos a esta gran comunidad que es el Perú, que con su diversidad y su riqueza y sus diferencias dentro de la unidad, todos pertenecemos a él y por lo tanto la discriminación que ha sido una plaga, el racismo que ha sido una plaga por tantos siglos en el Perú debe terminar. Así, esa es la importancia del patrimonio cultural y esa es la importancia de dialogar con el pasado, porque al final de cuentas, presente y pasado son importantes. ¿Por qué? Porque nos permiten vivir mejor y proyectarnos hacia un futuro donde podamos tener una mejor vida, no solo para nosotros, sino para las futuras generaciones. Y qué mejor que aprender de estos, de nuestros ancestros, tanto acá, los habitantes antiguos del San Juan del Lurigancho, y también conocer un poco más de nuestros propios ancestros
en las diferentes provincias del Perú. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.